Comenzamos. Muy buenos días a todos los asistentes a este nuevo webinario sobre el panorama actual europeo de la legislación, las condiciones de mercado y las soluciones de ciberseguridad. Este webinario se enmarca dentro de nuestros círculos de transformación digital que, como sabéis, realizamos de manera periódica dentro de nuestras actividades como Cámara Alemana. Yo soy Almudena Sánchez, soy la delegada en Barcelona y tengo el enorme placer de daros la bienvenida a este webinario. Con la sesión de hoy, en el que hablaremos de ciberseguridad, queremos explicaros algunos aspectos clave desde diferentes perspectivas, la tecnológica, la de gestión de riesgos y la del factor humano. Para ello, contamos hoy con la experiencia de unos expertos en tres áreas. Tenemos en primer lugar a Miguel Bayón, que es experto en áreas de normalización, a Luis Jiménez, experto en seguridad sobre todo para las empresas TIC, y a Tobias Fertig, que es experto en innovación tecnológica de la empresa HID. Entre los tres analizarán el contexto normativo europeo, las condiciones actuales del mercado y las soluciones disponibles para las empresas. El objetivo es sensibilizaros a todos los asistentes sobre los riesgos existentes y la importancia del comportamiento humano en la protección de la seguridad digital. Ya sabéis que durante las intervenciones de los ponentes podéis enviarnos vuestras preguntas a través del chat y en los últimos 15 minutos de la conexión, que terminaremos puntualmente a las 11, eh, tendremos una ronda de preguntas y respuestas en las que nuestros expertos responderán a vuestras inquietudes. Sin más dilación, me gustaría dar paso a la primera de las exposiciones y presentaros a Miguel Bañó, que Miguel es un reconocido experto en áreas de normalización, tanto en el desarrollo de normas como en su aplicación, en el campo de la evaluación de las propiedades de ciberseguridad de la tecnología. Es presidente del Comité Técnico de Normalización 320 de la Asociación Española de Normalización, la UNE, centrado en ciberseguridad y protección de datos personales. Así que comenzamos, Miguel, te cedemos la palabra y la pantalla también. Estamos expectantes. Muchas gracias. Mm, Buenos días, ¿podéis ver mi pantalla? Sí, Miguel, adelante, por favor. Bueno, pues buenos días. Ante todo, muchas gracias por invitarme, eh, con la única salvedad de que 15 minutos no dan para mucho, pero bueno, intentaré trasladaros una foto de lo que tenemos. Si al terminar mi presentación no habéis entendido nada, es normal, porque esto no hay quien lo entienda, ni siquiera la propia Comisión Europea. Eh, Todo lo que vamos a ver, yo creo que el origen de este jaleo son los ingleses, porque esto empezó cuando el Brexit, la Comisión Europea estaba deprimida porque se venía Europa abajo. Y yo creo que allí en Bruselas, mientras tomaban mejillones y bebían cerveza, pues alguien dijo, oye, ¿y si la liamos con el tema de la ciberseguridad? Y allá se pusieron. Había un precedente exitoso, que fue la GDPR, los temas de privacidad, que al final moduló y condicionó al resto del mundo, y yo creo que pensaron que esto sería algo cómodo, para dar un sentido y unicidad, una razón de ser a la comisión. Total, que se pusieron a mm, regular cómo debía ser el mercado y los productos de ciberseguridad, sin pensar realmente, yo creo, por adelantado en las consecuencias o en las capacidades, porque después de la publicación de lo que vamos a ver ahora, la propia Comisión está lanzando estudios, está pidiendo análisis de las capacidades reales del mercado para absorber todo lo que se está trabajando. Eh, el punto de partida, además, es el New Legislative Framework, que se llama así, aunque tiene ya casi 20 años, es tan nuevo como yo, que es el esquema por el cual se pone productos en el mercado europeo.
es una regulación que aplica a todo, como se le pone el marcado CE a la ropa, a los tornillos o lo que sea. Y todo lo que se ha desarrollado se tiene que encajar aquí, aunque hay algunas cosas que no encajan demasiado. Eh, lo primero que se puso en marcha es el Cybersecurity Act, que es una regulación que hace europeo, eleva europeo, lo que hasta la fecha era esquemas nacionales de certificación de la ciberseguridad de los productos. Y bueno, borra las iniciativas nacionales y establece un marco europeo, lo cual está francamente bien. Voy a ir rapidito. Lo que pasa es que esta legislación de esquemas de certificación europeos se define como voluntaria en principio. Si un fabricante quiere, puede certificar la ciberseguridad de su producto con esto de aquí. Establece tres niveles de garantía: básico, sustancial y alto, y mm, le da el mandato permanente a NISA para definir estos esquemas, trabajando para la Comisión. Y bueno, pues el encargo de realiza o define esquemas de certificación para varias cosas. El primer esquema fue el EUCC, que traslada a nivel europeo la certificación que se lleva haciendo durante 20 años por los países con una norma que se llama Common Criteria, y esos esquemas, que en principio son voluntarios, están a disposición de otras regulaciones que lo quieran requerir. Bueno, los esquemas que se han aprobado o que están en marcha, aprobado realmente solo hay uno, que tardó bastante en su desarrollo, a pesar de que solo tenía que trasladar lo que ya se estaba haciendo a nivel nacional. El segundo que viene es para sistemas, perdón, para servicios en red, eh, y está bloqueado por un debate sobre la soberanía. Y el tercero que está en marcha es el de 5G, que se paró una temporada, pero está otra vez en marcha. Se quiere definir un esquema de certificación de la cartera de identidad digital, que es una novedad europea, porque el DNI no se tiene en todos los países. Y también hay otros dos en marcha, de los sistemas de seguridad gestionados y de la inteligencia artificial. Entonces, estos esquemas de certificación serán, cuando se aprueben, a nivel europeo, y pueden ser utilizados para demostrar el cumplimiento, entre otras cosas que vamos a ver ahora. El que más, eh, el más grande, el que más impacta, es el CRA, el Reglamento de Ciberresistencia, no voy a decir resiliencia, que queda fatal. Entonces, este reglamento aplica a cualquier producto que se quiera vender en Europa que tenga elementos digitales dentro. Tenga un chip, tenga software, tenga lo que sea. Y básicamente aplica todo, porque hasta los cepillos de dientes tienen esas cosas dentro. Y para cada producto que se quiera vender en Europa, hay una relación de requisitos esenciales que son obligatorios, ahora lo veremos, y que a- aplican a todo el ciclo de vida del producto. El fabricante tiene que cumplir una serie de requisitos durante el diseño, desarrollo y producción. El producto tiene que tener unas cualidades, unas capacidades de resistencia concretas, y luego el fabricante no se puede olvidar de ese producto, tiene que cumplir una serie de procesos y tiene unas responsabilidades durante todo el ciclo de soporte, todo el ciclo de vida. Eh, Hay cuatro categorías de producto en función del riesgo en su uso, del uso pretendido. Eh, Productos que no sean especialmente complicados, no me juegue los cuartos, no me juegue la vida, son productos por defecto. Y luego hay productos importantes, que le llaman. Y hay dos categorías en función de qué tipo de funcionalidad o de criticidad tiene. Y eso ahora veremos cómo se encaja
en los esquemas de NLF que tienen varias rutas posibles para demostrar el cumplimiento de los requisitos. En los productos básicos, los default, cabe la certificación, la autocertificación y la autodeclaración de conformidad, que son conceptos del NLF, y en los importantes o en los críticos pasamos a utilizar otras vías para demostrar el cumplimiento. Básicamente, la intervención de un organismo notificado, que será quien determine si se cumple o no, o un esquema de certificación, el CSA. Entonces, todas estas cosas tienen que ser compatibles con la legislación superior, que es el NF. Entonces, las diferentes opciones que hay, los módulos, lo que sea, tienen que ser eh, permisibles. Entonces, bueno, y el marcado CE, pues tiene su regulación y hay sanciones por incumplimiento de cómo le he puesto el sello de CE, que bueno, pues no son triviales y que son importantes y el fabricante tiene que cumplir. Un matiz importante, eh, el CRA establece los requisitos esenciales, que te los lees y son todos de sentido común y yo no quitaría ninguno. ¿Cómo demuestro que los he cumplido? Porque son tan generales que tienen mucho margen de interpretación. Pues en este tipo de legislación, la Comisión encarga el desarrollo de normas armonizadas, un término muy importante. Y esas normas armonizadas, si yo cumplo con la norma, dan presunción de conformidad. Y las normas no las hace la Comisión, sino que se lo encarga a los organismos de normalización. Eh, como son regulaciones europeas, CEN, CENELEC y ETSI son los organismos europeos. Eh, y también está ISO y se puede adoptar una norma ISO como norma armonizada, pero en fin, si yo tengo esas normas, cumpliendo la norma, tengo esa presunción de conformidad, le pongo el sello y a correr. Lo cual significa que para esta nueva regulación y para otras, si no tengo la norma, lo tengo muy complicado para justificar el cumplimiento del CRA, por ejemplo. Eh, pero bueno, el- el- las vías de demostración de conformidad con el CRA depende de la categoría del producto. Y el default, el básico, como digo, puedes hacer una autodeclaración de conformidad y en función de cómo va subiendo la criticidad del producto, pues se me van reduciendo las capacidades del propio fabricante y tengo que tirar de organismos notificados o de un certificado con uno de los esquemas de certificación del CSA para demostrar el cumplimiento. Y con eso al final pongo el marcado C. Un tema importante es que esto es solamente con respecto a el cumplimiento de las normas de ciberseguridad, pero cuando tengo que poner el marcado C, no solo es esto, sino que serán todas las regulaciones, compatibilidad electromagnética, seguridad eléctrica o lo que sea, que se superponen todas y hasta que no lo tengo todo no puedo poner el marcado C. Eh, Como decía, hace falta normas armonizadas y la Comisión en el año 25 le encargó a CENELEC y ESI que desarrollaran las normas para el cumplimiento del CRA. Como el CRA aplica a todos los productos, la cantidad de normas que hay que desarrollar y la complejidad no, en fin, es importantísimo. Entonces, hasta que no estén las normas, el cumplimiento efectivo del CRA pues es francamente complicado. Con lo cual hay un calendario muy ajustado que si se incumple va a dejar tirados a todos los fabricantes y ahí se está desarrollando todas estas normas a prisa en fin. La calidad de las normas que se está desarrollando, pues bueno, falta la experiencia en su aplicación y se está tomando muchos compromisos forzados por los calendarios.
Entonces, bueno, ya veremos cuando se termine qué problemas tiene. Es lo habitual en las normas, que con su aplicación se detectan carencias, se detectan problemas y se estarán revisando permanentemente hasta que lleguemos a un estado razonable. Lo curioso de estas normas es que se hacen para aplicarse en productos que muchos de ellos no se fabrican en Europa. Y entonces ahora estamos bueno, regulando lo que otros fabricantes por ahí fuera tienen que cumplir. Y el cumplimiento de estas normas aplica al que le quiera poner el marcado feo a un producto. Y eso no es solamente el fabricante, es el importador. ¿Eh? Y será el importador o será, en fin, quien pone el producto en el mercado, quien tiene que cumplir, demostrar que se cumple todos los requisitos en esas tres fases de diseño, los productos propios, perdón, las propiedades intrínsecas del producto y luego los procedimientos y los procesos de mantenimiento del producto. Yo no sé cuánto va a suponer de carga o de incremento de coste en estos productos, pero hasta la fecha de hoy se puede poner un producto en el mercado sin más consideración con respecto a esa ciberseguridad y esta norma nueva en fin, exige bastante. Bueno, porque hay requisitos para el diseño que obligan a hacer un análisis de riesgos, a hacer un diseño seguro, a comprobar que no tiene vulnerabilidades y a dar la relación de componentes que lleva dentro, cosa que está siendo muy discutida con los fabricantes porque es parte de su secreto industrial. Cuando se entrega el producto tiene que tener una configuración segura por defectos, un control de acceso robusto, tiene que tener protección de confidencialidad, integridad y disponibilidad y cosas así que muchos productos en su diseño se han tenido en cuenta. Y luego durante todo el ciclo de vida hay que monitorizar los problemas de seguridad que pueda tener, parchearlo, documentarlo, bla, 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 y estar encima durante todo el ciclo de vida, que no es barato. Eso es con respecto al CRA, el Reglamento de Ciberseguridad de los Productos. Pero luego tenemos también el Reglamento de Inteligencia Artificial, que es específico para productos y servicios de inteligencia artificial. Y en las inteligencias artificiales de riesgo alto, prohibido y tal, les exigen que se analice la ciberseguridad. Este es otro frente de normalización y lo gracioso es que no tenemos todavía o no sabemos todavía evaluar la ciberseguridad del sistema de inteligencia. En todo caso, aquí está la regulación y la exigencia de demostrar que es ciberseguro. Entonces, el CRA aplica a todo producto que se ponga en marcha. Si es de inteligencia, hay que darle más, hay que demostrar otro tipo de seguridad. Y también en el NIS 2, en DORA, que Luis nos habla de ello, también se exige la seguridad de los productos que participan en él. Un producto en concreto puede mm, tener que cumplir varias de estas cosas, porque si son productos realmente digitales, tiene que cumplir el CRM. Si es un sistema de inteligencia artificial, también tiene que cumplir requisitos de ciberseguridad. Y si es una entidad que tiene que cumplir el NIS 2, pues le va a permitir cumplir con ciertos aspectos de seguridad si los productos están certificados. Quiero ir rápido porque veo que y lo que pasa es que por estas cosas cuesta más trabajo cumplirlo que exigirlo. Y lo tenemos ya en mayo, un acuerdo que falta por cerrar, retrasando las cosas y retrasando las fechas de la inteligencia artificial y retrasando y retrasando. Hay una revisión del CSA en marcha, en algunos casos muy razonable, en otros muy discutible. Bueno, el Omnibus, fechas, al cierre. Esto tiene un pequeño problema, que es la capacidad europea para cumplirlo. No tenemos organismos notificados, no tenemos las normas probablemente en vigor y no tenemos
suficiente capacidad para la vigilancia del mercado, que es crítico en estos esquemas donde es el fabricante el que hace las cosas, le pone el sello y a vender. Y sin una capacidad suficiente de vigilancia de mercado, esto va a ser complicado. Hay una... me están mirando mal. Eh, Tengo aquí un análisis que os llegará si pedís las transparencias de de quién importamos, a quién exportamos y los números. Pero básicamente la mitad o más de lo que importamos, o sea, importamos la mitad, un poco más de los productos sujetos a esta regulación, China, Estados Unidos, bueno, aquí viene el desglose, y en Europa las principales fabricantes están en Alemania, enhorabuena, eh, lo tengo por aquí están las empresas fundamentales. Y a ver que vaya cerrando. Las pymes van listas porque no se están enterando de todo esto porque se le cae encima ya. A los consumidores les va a suponer un sobrecoste en los productos y el éxito operativo depende de la publicación de las normas, la capacidad de los organismos notificados y la absorción por parte de las pymes de todo esto. Y poco más. Entonces, hay en marcha unos esquemas legislativos muy exigentes, hay en marcha el desarrollo de unas normas para demostrar el cumplimiento de esto y la capacidad real de ajustar el mercado a lo que aquí se quiere por parte de la Comisión Europea es muy discutible, sobre todo en un entorno actual de desregulación de los países con los que tenemos más relación comercial y, y dile a Estados Unidos que para vender aquí en Europa tiene que cumplir con todo esto o díselo a China. China más, en fin, y poco más dispuesto, Muy bien, listo para Miguel. las intervención al final. Pues es verdad, no entendemos nada, la verdad. Pero vosotros no Y la entramos, verdad que el panorama que has planteado, bueno, plantea muchas incógnitas y confiamos en que al final las empresas sepan navegar sobre estas aguas. eh, Muchas gracias, Miguel. Pasamos a continuación a escuchar a Luis Jiménez Muñoz. Luis es especialista criptólogo y tiene un máster en Dirección de Sistemas de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, TIC, por el Instituto Nacional de Administración Pública y la Universidad Politécnica de Madrid. Es ex subdirector del Centro Criptológico Nacional, tiene una experiencia de más de 30 años en ciberseguridad y actualmente es director de ciberseguridad del Centro Tecnológico del Notariado. Así que adelante, Luis. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a participar en este webinar. Voy a intentar recuperar tiempo, el tiempo que me ha comido Miguel y al que aprecio y quiero muchísimo porque he trabajado con él muchísimos años. Voy a compartir pantalla. Bueno, Miguel ha estado hablando de lo que es la confianza que tenemos que depositar en los productos de tecnología en relación con su ciberseguridad y toda la legislación que se está implementando a nivel europeo para que cuando utilicemos cualquier producto digital, cualquier producto de tecnología que incorpore mecanismos digitales o que maneje información digital, pues tengamos la garantía, la confianza de que sus características de seguridad pues son buenas y vienen con unos estándares o con unos niveles mínimos de confianza. Toda la legislación que ha hablado Miguel es legislación que va buscando eso. Claro, tiene muchísimos problemas, como ha estado apuntando, porque hay que definir qué estándares son los adecuados, qué niveles de seguridad son los exigibles. No es lo mismo exigirle un nivel a un firewall o a un dispositivo de protección, una tarjeta inteligente, que a un switch o que a cualquier otro elemento digital o a un USB, ¿no? Y después no solo hay que definir los estándares, sino también hay que definir cómo se implementan, cómo se exigen,
a los fabricantes, a los productores, a los importadores, etcétera. Bueno, pues eso es un poco el problema del que ha estado hablando Miguel. Yo voy a hablar de otro problema distinto. Yo voy a hablar del problema de la gobernanza de la ciberseguridad de las empresas. Y voy a hablar de tres normas también, eh, una española, que es el Esquema Nacional de Seguridad, y dos reglamentos europeos, como son, bueno, un reglamento que es DORA y una directiva que es NIS2, en donde se establecen criterios para determinar responsabilidades en el ámbito de la ciberseguridad y para determinar exigencias a la hora de proporcionar servicios de ciberseguridad. Entonces, estas tres normas marcan un antes y un después en lo que es eh, el funcionamiento del mercado interior europeo y de lo que es el funcionamiento de las administraciones públicas y de las empresas europeas. Estas normas además están definiendo la competitividad, porque hoy en día demostrar que una empresa es cibersegura se ha convertido en un sello de calidad y en un factor competitivo en relación con clientes y proveedores y además bueno, pues un hecho diferencial que puede marcar el que ganemos un concurso o que nos llevemos a cabo una licitación, que llevemos a cabo una licitación porque nuestra empresa ha demostrado que cumple estándares de ciberseguridad mejor que la otra empresa. Y estas normas además afectan no solo a las empresas que ofrecen servicios y que ofrecen productos, sino también a toda la cadena de suministro que utilizan estas empresas. Y bueno, voy a presentar un poco los aspectos más relevantes de estas normas. La primera es la directiva NIS2. La directiva NIS2 es una directiva que es una evolución de la anterior directiva. Es una directiva que nombre es Seguridad de las redes y de las infraestructuras de información en nivel de la Unión Europea. Y lo que pretende es que elevemos el nivel de seguridad de nuestra sociedad de la información que hemos montado en los últimos 20 años. Hay un fenómeno que es el fenómeno de los ciberataques, un fenómeno que ha venido para quedarse, cada vez son más abundantes, cada vez son más sofisticados, cada vez son más complejos de resolver o de paliar. Y bueno, pues la comisión no le ha quedado más remedio que decir, oiga, señores, todas aquellas empresas que ofrezcan una serie de servicios que se consideren críticos o que se consideren importantes, deben tener unos estándares de seguridad importantísimos. Y además se lo voy a exigir y además le voy a exigir responsabilidades a los directivos de estas empresas. Eso es la norma NIS2. Es decir, establecer que la gobernanza de la ciberseguridad es un aspecto fundamental en la gobernanza de una empresa. ¿Cómo lo hace? Bueno, pues lo hace estableciendo una serie de requisitos, divide los servicios que se ofrecen en una serie de sectores. Hay una serie de sectores que son más importantes o más críticos que otros. Por ejemplo, considera que los servicios que se ofrecen en el sector de la energía, en el sector del transporte, la salud, el agua potable, las infraestructuras del mercado financiero, la administración pública, las telecomunicaciones, son servicios muy críticos. Después determina que hay otros servicios que son también importantes, pero menos críticos. Y después también determina que todas las empresas que suministran componentes, servicios a estas empresas que dan estos servicios en estos sectores, también son objeto de esta norma y son sujetos obligados por esta norma. La norma diferencia entre entidades esenciales y entidades importantes en base al tamaño de la empresa. Las entidades esenciales son todas aquellas grandes empresas de más de 250 empleados que facturan más de 50 millones de euros y que dan servicios en alguno de esos sectores que he mencionado antes. Y las empresas importantes pues son las empresas medianas, entre 50 y 250 empleados, y que facturan pues entre 10 y 50 millones de euros. Para cada tipo de entidad, si es esencial o es importante, se determina una serie de exigencias en relación con la gobernanza, con las medidas de seguridad. En concreto, para las entidades esenciales lo que se hace es que se exigen medidas a priori y a posteriori, es decir, medidas de supervisión proactiva, es decir, tiene que demostrar
y tiene que implementar una serie de medidas de seguridad que en cualquier momento las administraciones públicas pueden inspeccionar y que si no se cumplen pueden ser sujetos a sanciones, pero también si existen incidentes y existen fallos de seguridad, también las administraciones públicas pueden supervisar y pueden abrir expedientes que supongan sanciones. Un poco el modelo del Reglamento General de Protección de Datos. Entre las medidas importantes, la responsabilidad de la ciberseguridad está al máximo nivel de la dirección de la empresa. Y de hecho, puede incluso tomarse como sanción la inhabilitación de los directivos de las empresas por no haberse tomado las medidas correspondientes y no haber hecho los ejercicios de análisis de riesgos y la implementación de las medidas que deben paliar o disminuir los riesgos. Habla también la directiva de una serie de medidas técnicas de implementación en los servicios, como puede ser la criptografía, la autenticación, los planes de continuidad y recuperación, lo que es la determinación de políticas de seguridad, la implementación de esas políticas, el control de las vulnerabilidades que pueden afectar a nuestros sistemas, etcétera, etcétera. Y también enfoca esta directiva en lo que es la generación de una cultura de ciberseguridad y una formación dentro de la empresa en relación con la ciberseguridad. Esto no es otra cosa que aplicar lo que hemos venido aplicando en los últimos 30 años de las normas de calidad, de las normas de prevención de riesgos laborales, pues aplicar un sistema parecido, pero para los riesgos tecnológicos relacionados con la ciberseguridad. Es decir, lo que se exige a las empresas que ofrecen servicios es que se tomen la ciberseguridad en serio. También hay una serie de medidas en relación con la notificación de incidentes. Otra cosa que va buscando esta directiva es la transparencia. Es decir, las empresas tienen que ser transparentes en relación con los riesgos que asumen y en relación con los incidentes que tienen y los ciberataques. Entonces, tienen que comunicarlo. Hay una serie de sanciones si no se comunican en tiempo y forma oportuno. Y bueno, pues se establece toda una serie de mecanismos, con una serie de figuras y organismos, con los CSIR, los equipos de respuesta ante incidentes, a nivel nacional, a nivel europeo, para la cooperación, etcétera, etcétera. Bueno, la siguiente norma importante que ha impactado en el mercado y en las empresas es DORA. DORA es un reglamento de aplicación directo que afecta a todo lo que es el sector financiero de la Unión Europea. A equivalencia con NIS2, esta norma lo que hace, o este reglamento, lo que hace es homogeneizar las medidas de seguridad que todo el sector financiero europeo tiene que adoptar para la resiliencia digital. ¿Qué es esto de la resiliencia? La resiliencia es eh, mm, ante un hecho o ante una adversidad, saber adaptarse y poderse recuperar y adaptarse a los nuevos ámbitos cambiantes que existen en el mundo de la tecnología, ¿vale? Entonces, esta resiliencia, como no puede ser de otra manera, se basa en mecanismos de prevención, en análisis de riesgos, pero también se basa en ejercicios y practicar los diferentes escenarios de ciberataques, los diferentes escenarios que puedan ocurrir en el mundo de la tecnología, falta de suministro, por ejemplo, de componentes, o falta de conectividad porque se rompen todos los cables submarinos del mundo. Es decir, que se plantean una serie de escenarios y las entidades financieras tienen que tener planes y tienen que implementar medidas para poder sobrevivir, que eso es la resiliencia, ante esos escenarios, ¿vale? Se ha pasado de lo que antiguamente era enfocar el sector financiero, la resiliencia del sector financiero, a que tuviera suficiente capital, suficientes recursos para hacer frente a imponderables, pues se ha considerado que los fallos tecnológicos, los ciberataques
el cambio de la tecnología brusca. Ahora mismo estamos, por ejemplo, ante el tema de la computación cuántica. Hay un cambio que puede ser muy brusco en relación con la tecnología. Bueno, pues las entidades financieras tienen que tener planes, tienen que implementar medidas para sobreponerse a estos cambios de la tecnología. La armonización es absoluta a todo el sector financiero y el sector financiero afectado, bueno, pues son todas las entidades financieras tradicionales, los nuevos actores digitales, como pueden ser los proveedores de criptomonedas o de las plataformas de financiación participativa, los crowdfunding, etcétera. Todos los proveedores de servicios TIC externos en los que se basan los servicios de este sector financiero, como pueden ser los gigantes de la nube, los hiperescalares, los centros de datos, y se aplican los requisitos con proporcionalidad. No es lo mismo lo que se le exige a un gran banco que lo que se le exige a una pequeña empresa de financiación, de microcréditos, etcétera. La directiva DORA lleva aplicándose ya un par de años. Se basa en 4 pilares, como he mencionado, en la gestión de riesgos TIC, en la gestión de incidentes, la capacidad de recuperarse, de clasificarlos, de abordarlos, de gestionarlos. Se basa en pruebas de resiliencia, que eh, hay que evaluar periódicamente esa capacidad de resiliencia que tiene que tener el sector financiero. Se basa también en la transparencia, en la notificación de incidentes. Hay sanciones en relación con esta falta de diligencia en la notificación de incidentes o en la falta de implementación de las medidas. Y se basa, como he dicho antes, en pruebas avanzadas que hay que ejecutar cada 3 años, en donde se debe demostrar al supervisor financiero que la empresa, el banco, la entidad financiera, ante determinados escenarios que se consensúan con el supervisor, la empresa, la entidad financiera del banco es resiliente y tiene capacidad de recuperación o de adaptarse a la nueva situación. Por último, establece también un ecosistema de intercambio de información entre entidades financieras. Este ecosistema es muy potente porque las entidades financieras tienen mucha información sobre el fraude, tienen muchísima información sobre ciberataques y colaboran mucho entre ellas a la hora de intercambiar información entre ellas y con las administraciones públicas. Bueno, y por último, el Esquema Nacional de Seguridad. El Esquema Nacional de Seguridad es una norma nacional, española, pero no es la única a nivel europeo. Francia tiene su propio Esquema Nacional de Seguridad, Alemania tiene su propia normativa similar al Esquema Nacional de Seguridad, Bélgica también, Italia también. Es decir, los países europeos tienen estas normas que tienen tendencia a desaparecer y a ser homogéneas con respecto a la directiva NIS-2 o converger hacia la directiva NIS-2, pero el caso es que en España tenemos desde el año 2010 pues una norma que es el Esquema Nacional de Seguridad, que es el conjunto de principios, requisitos y medidas de seguridad que un sistema informático de la Administración tiene que implementar para poder ejercer potestades administrativas, es decir, para poder dar servicio a los ciudadanos. Cualquier sistema informático de la Administración debería cumplir estos principios, debería implementar estos requisitos y debería implementar las medidas de seguridad. Establece una serie de principios básicos, que son de sentido común en el mundo de la seguridad. La seguridad es un proceso integral, no es un estado, es algo continuo. La gestión de la seguridad basada en los riesgos, no matar moscas a cañonazos, la proporcionalidad, etcétera. Después hay una serie de requisitos que tienen que ver con bueno, pues con todos los aspectos de un sistema informático y de telecomunicaciones, y después tiene un conjunto de 73 medidas de seguridad que están agrupadas en naturaleza de la medida. Hay medidas de carácter organizativo que no suponen tecnología, no suponen gasto fundamentalmente, simplemente organizarse un poco en la empresa desde el punto de vista de la seguridad, una política de seguridad, una normativa, unos procedimientos, unos procesos de autorización, etcétera, un marco operacional donde se establecen procedimientos de cómo hacer las cosas y un marco de medidas técnicas que son ya medidas concretas fundamentalmente de carácter técnico o tecnológico que se implementan en los sistemas de información y comunicaciones. Todas las normas similares al Esquema Nacional de Seguridad
lo que han hecho en estos últimos años ha sido mapear lo que son los reglamentos DORA y lo que es la directiva NIS con la norma nacional. En este caso, aquí veis un mapeo entre las políticas, lo que establece la directiva NIS 2 y lo que establece el Esquema Nacional de Seguridad, de manera que el cumplimiento de la norma nacional suponga automáticamente el cumplimiento de la directiva europea o del reglamento europeo. Y nada más, muchísimas gracias por la atención. Si hay preguntas, las puedo contestar ahí, después, y esta presentación la puedo también poner a disposición de el que lo quiera. Muchas gracias. Espero haber recuperado tiempo. No, no realmente, pero bueno, es tan interesante que como vais a estar a disposición para preguntas y dispuestas y también vais a presentar las diapositivas, pues esperemos que haya un diálogo de una u otra manera con vosotros. Y paso a presentar a Tobías Fertig. Tobías trabaja actualmente como director de innovación tecnológica y en HID y como profesor de seguridad de la información en la Universidad Técnica de Ciencias Aplicadas de Würzburg. Su investigación se centra en el ámbito de la seguridad de la información y el factor humano, teniendo en cuenta factores de la personalidad procedentes de la psicología social. Su presentación será en inglés, entendemos que no supone un problema para vosotros. Y Tobias, please be aware of the time because we are running out of it. So thank you for joining us. Y lo último, las preguntas, por favor, a través de la sección preguntas y respuestas, porque el chat parece ser que está inhabilitado y no sabemos por qué. Gracias. Okay, so hi together. Thank you for inviting me for this talk about the information security at H&D GmbH in Germany. I will just give you a short overview over our research team. So basically the idea or the concept that I'm presenting to you was developed by my colleague, Dr. Andreas Schütz. He did some research during his doctoral thesis about how to sensitize employees more targeted than the default trainings that are available for security awareness. And I did a PhD myself, and I focused on the maturity model, on how to assess the maturity of the information security awareness in a company. And together we worked on a new interpretation of information security awareness. And it is based on the integrated behavioral model by Montagno and Kasprix from 2008. And basically what we did, we derived the integrated behavioral model for information security awareness. We had the idea that if we have a certain level of information security awareness, then we can achieve an information security compliant behavior. And most of the resources in the literature always focus only on the part of knowledge and skill, and some of them also have the intention. And they argue that if you have enough knowledge about security and then you have a positive attitude for security, then you will also behave securely. But as we all know from smoking peoples, we all know smoking is not that healthy, and most of us even don't like to smoke, but there are still many people smoking. So the model doesn't work in our opinion, because some additional aspects are missing. And this is why we derived this model. So we have to think about the knowledge and the skills of all the people, and also of the intention, because if someone wants to behave insecurely, then of course the intention is bad maybe, and it can also affect our information security behavior. Then we also have some stuff, because intention is quite a big factor in socio-psychology. And we have something like perceived norm. So for example, if our employees think that our bosses do not even care about security and so on, then they tend to neglect the security behavior as well. So we have multiple aspects that we have to focus on. And then we have also something that's called salience, which is how do we act if we are under stress? Do we still remember all the security activities if we are stressed out and so on?
And of course, we also can have some useful habits or maybe some bad habits. But even if we know nothing about security, but we have the habit to always lock our monitor when we leave our desk, for example, then it would also be an information security compliant behavior that has nothing to do with our knowledge and skills. And so we have to consider all these aspects when we are thinking about training our employees. And of course, we can have some environmental constraints that prohibit our secure behavior, even if we are perfectly aware, but if we don't have the right tools and everything available, then it will affect the security. So that was just a basic. Now I will give you a quick walkthrough through our method on how we try to analyze organizations and achieve a higher information security awareness. And we have basically two main products. So the first one is the method for raising information security awareness in general. And we also have the security awareness maturity model, which we can use to verify if the methods that we chose and used had any effect on our employees. And these are both puzzle pieces are basically the two PhD theses my colleague and I did during the last years. And for the methods, we can rely on trainings, we can also use e-learnings, and we can also integrate some organizational methods to increase the security awareness. And now we can dive a little bit deeper into our method, because the first option, if someone wants to work with us and ask us to improve the information security awareness, is that we have a company that maybe already have an information security management system up and running. And so we just need to use some methods in addition to the ISMS. And therefore, we can just use our method for raising the information security awareness. Some of the customers also come to us and they don't even have an ISMS yet. So of course, then it would be useful to start with the implementation of an ISMS first, because in an ISMS, we normally create the information security policies and so on. And we cannot increase the awareness or train employees in a targeted manner if we don't have the policies up and running yet in a company. And so that's why we always recommend, if there are no policies available, then we have to go back a few steps and start creating the policies, defining the goals of the security, the most important data and systems to protect, and so on. Because only if we know what we have to protect and to secure, then we can behave compliant. And then if we are at a state, so either option one, then we can directly begin with the method for raising information security awareness, or as soon as we have implemented the ISMS, we can start with the method. And I will give you a quick rundown over the method. If anyone's interested, you can just, the dissertation of my colleague is published, online available, so you can just read through everything in more detail. But for now, we will cover the method step by step. So the phase one is always a requirements analysis, because of course many companies already have trainings in place and so on. So we have to check what do we still need to improve and what tools we can build on and use for our trainings, for example. And afterwards, we will do a priority analysis to define what are the most important or the weakest spots in the organizations that we have to focus on. And then we can define an action plan based on our requirements and priorities. And then afterwards, as soon as we have conducted all our actions, our methods, and so on, then of course we need some continuous monitoring of our success and effectiveness, because it would be bad or sad to do effort with 4 methods that aren't actually working. And if we want to go a little bit more into detail, the phase one, as I already mentioned, there of course we need some information security awareness goals, and we can declare our scope and check if the organizational foundation itself is
is already prepared. So do we, for example, already have some e-learning platform where we can put some additional courses and so on? Do we have the budgets and everything? And then we can continue with identifying the risks and defining a target state. And as soon as we have done that, we can create our organizational methods. And then the actual the prioritization starts, because then we have to do a qualitative analysis, because in the past we always have talked to some of the people of companies or of universities and so on, and then we recognize that many of them already have knowledge about secure behavior. They already know the issues, but there are some missing problems. For example, at our university back then, we had the issue that the university wants to destroy all papers that are no longer needed, but then the employees mentioned that they don't have an I'm not sure about the English word right now, sorry, for the paper shredder, so that we can destroy the papers accordingly. Or we should always lock all the sensitive documents in our cabins and so on, but then the cabins had no locks and so on. So there was many stuff that was false on the organizational level. And this could be uncovered by conducting a qualitative analysis and talking to some employees of the company. Then afterwards, we created a survey stating the most prominent issues that were revealed during the qualitative analysis, and asked in a quantitative analysis if the employees as a whole recognize these issues. And then we know, okay, that there are some issues that are only affecting 10% of our employees, or some issues are affecting 90% of the employees and so on. And then we can create an ISA priority catalog from it. And then afterwards, in the phase 3, we want to actually run our sensitization campaigns and so on. So we have to identify communication channels. We have to come up with an awareness concept and put together different methods, for example, some posters, some e-learning trainings and so on. And then we can actually run the campaign. And then afterwards, as already mentioned, we just have to monitor if we have an improvement. And ideally, we do this via a KPI system or a maturity model. For example, the maturity model that I developed during my PhD. And because the workflow of the method was hard to grasp for many of our customers and so on, then we created an example. So these are basically some snippets out of our qualitative and quantitative analysis. So we identified back then different target groups. And so let's say, for example, we have a target group 1, and the target group 1 has no knowledge about passwords. They cannot remember passwords. They argue that certificates for email addresses are cumbersome to request. Nothing will happen to them anyway, and so on. And we will also, of course, get additional target groups that maybe have some similar problems. So, for example, in this case, both target groups have no knowledge about passwords, and but the second target group is bored by the traditional security trainings and so on. They want to do backups, but they have no hard drives for the backups. And then we will generate multiple target groups within the organizations. And then afterwards, as soon as we know what are different target groups, we can plan accordingly our campaign and our different measures. So in this example, you can see that I now replace the different issues. So for example, no knowledge about passwords will be treated via a standard training, for example. If they say they cannot remember passwords, then it's maybe important to do a tool rollout and roll out some password managers to our employees so that they can easily use the password managers and have no longer to think about the different passwords and so on. And now that we have created these different
aspects for all of our target groups, and we can see if we have some overlapping methods, so which we can use for multiple target groups. And then we have maybe some methods like gamification down here, which is maybe only suitable to the target group that is, as for stated before, bored by traditional trainings, for example. And then, of course, we have to run all these methods and check if they are working. And for one example, for such a measure could then, for example, be the fish length, which is also developed by the H&D in Spain, which is basically a practical implementation for conducting phishing campaigns and using some gamified aspects to include phishing training and to increase the security awareness of the employees. But of course, this is only one example measure, and you have to use multiple measures to increase the overall security awareness. And another example for the monitoring of success and effectiveness could, for example, be the maturity model that I have developed. But there are, of course, other maturity models developed and available in the industry. But it's just an example because then you can easily assess for all these items on which level you are and if you have made any progress in the past few months. And then you also have a guideline. This is not only my maturity model, but all of them are also working as a guideline, because if you know, okay, in the dimension processes, I'm at level 3, then I know what to do to get better, to get to level 4, for example. And so a maturity model can be easily used to improve the security awareness. Yes. Okay, so regarding the time, Yes. I had to rush a little bit over the example measures, but of course, if there are any questions, feel free to reach out, and then we can find some suitable measures for you. Muy bien, muchísimas gracias a los tres. Yo diría que hemos aportado algo de luz sobre algunas de las aristas que tiene todo el tema de la ciberseguridad desde el punto de vista normativo, desde el punto de vista de la gobernanza y desde el punto de vista del training dentro de las empresas. Lamentablemente el tiempo se nos ha ido. Yo sí que me gustaría al menos hacer una pregunta, y es una pyme que se encuentre delante de todas estas diferentes perspectivas a las que tiene que cuidar y que tiene que, dentro de su pequeña organización, ¿a quién se puede dirigir? ¿Hay algún organismo oficial, gubernamental, no sé, que les pueda orientar? Porque sí que es verdad que vosotros pertenecéis a sectores muy diferentes. ¿Hay alguien que compile un poco toda esta información para las pymes? Bueno, vamos a ver, yo creo que existen varios interlocutores que pueden ayudar a las pymes. Están las asociaciones profesionales, por ejemplo, AMETIC o de ese estilo, ¿no? O TEDAE o algunas, donde ellos ya tienen, estas asociaciones profesionales ya tienen programas de formación, concienciación y ayuda a la hora de implementar la diferente normativa que viene de la Unión Europea en relación con la ciberseguridad. El segundo canal son las cámaras de comercio. O sea, las cámaras de comercio son un interlocutor muy válido para que las pymes se puedan buscar ayuda, buscar formación, buscar experiencias, compartir experiencias. Después hay organismos oficiales. Está INCIBE, por ejemplo, el Instituto Nacional de Ciberseguridad de León, que puede ayudar perfectamente y tiene programas de formación, tiene muchísimas guías o material divulgativo en relación con estas normas. Y después está el Centro Criptológico Nacional, que también tiene unas páginas web bastante de libre disposición, donde todo el mundo puede consultar, donde todo el mundo puede ver, tiene todo un marco normativo de guías que abarca un montón de aspectos de la ciberseguridad, del aspecto normativo, del aspecto de gobernanza. Y por último, bueno, pues tiene
también llamar a los ministerios, el Ministerio de Transformación Digital, que, Ya es que es muy optimista, diría yo, recibir inmediatamente una respuesta del ministerio. Lo siento mucho, nos tenemos que marchar. Muchísimas que- gracias, ha sido muy bueno, y bonito. por último tienen los Ah, consultores, ¿eh? los consultores y las empresas Sí, que se sí, dedican sí, a sí, esto. sí, Que, sí, los ah, consultores, sí, sí, como HID, por supuesto. Muchísimas gracias a todos. Dejadme también por parte de la Cámara, recordaros que tenemos muchos otros eventos. No faltéis, por favor, el 3 de junio a la Asamblea General de Socios. Tenemos un torneo de pádel, tenemos unos B2B Talks que vamos a hablar de arquitectura y de innovación urbana y tenemos una fiesta de verano. Estáis todos invitadísimos, por favor, venid a todo. Muchas gracias a Miguel, a Luis, a Tobías, a Ivone de HID y muchas gracias, por supuesto, a los participantes por estar con nosotros. Es un placer y saludos desde la Cámara Alemana. Hasta pronto. luego.